La universidad por antonomasia se ha definido como la entidad que soporta y valida el conocimiento, pero un conocimiento en particular, que tiene una matriz cultural bien específica, conocimiento científico. Todo aquello que no responda a este paraguas, a este parámetro, se cuestiona en torno a su validez. Y acá entramos a un punto neurálgico, porque desde la diversidad cultural y la reivindicación en particular de los pueblos indígenas, uno de los elementos centrales tiene que ver con la naturaleza y la validez de los conocimientos no científicos y que por lo tanto responden a una naturaleza distinta. ¿Cómo se incorpora este otro tipo de conocimiento al quehacer de la universidad y se valora en el quehacer de la universidad? Más aún en escenarios como las universidades chilenas, que están sujetas a una serie de procedimientos de medición externa que restringen entonces lo que se valide y lo que no se valide. Les cuento un dato. Nosotros en el año 2002, cuando iniciamos un programa de formación de profesores en educación intercultural para profesores indígenas de la quinta región, que no son pocos, son bastantes, necesitábamos contratar 2 profesores, la vamos a llamar profesores, para que trabajaran los módulos de lenguas indígenas. Y nos encontramos ante un problema que fue casi resoluto. Es que no los podíamos contratar. Porque la normativa a la cual estaba escrita la universidad decían que ellos no eran profesionales. Entonces los podíamos contratar como junior, como estafeta del profesor, del académico que daba el curso, para que le llevaran los libros. O sea, lo podíamos contratar bajo cualquier figura, pero no lo podíamos contratar como una persona que estaba a cargo de dictar un curso de lenguas indígenas. O sea, la modalidad en la cual está sujeta la universidad, y en particular nosotros, la universidad pública, negaba un reconocimiento sustancial, que es la potestad de un patrimonio cultural, como es la lengua. Al final tuvimos que hacer un invento para poder tener a estas personas trabajando con nosotros. Tuvimos que mentirle al sistema, porque si no el sistema no nos permitía trabajar con ellos. Y la mentira generó una suerte de relación asimétrica, porque lo tuvimos que contratar bajo una figura administrativa que hacía que el valor de su hora de trabajo fuera inferior a la hora de trabajo de la otra persona que dictaba otro módulo, pero que sí tenía título profesional. Por lo tanto, esta composición de lo que se define como la validez del conocimiento a partir de eso, de la academia y los ejercicios disciplinarios, es a mi entender un tercer problema que no se ha, ni siquiera se ha comenzado a problematizar en el ámbito de las universidades y muchísimo menos en el ámbito de las políticas públicas. ¿Qué significa que las universidades se abran a la interculturalidad? ¿Significa solo que reciben estudiantes de ascendencia indígena o estudiantes de otra ascendencia cultural? ¿Solo eso? ¿Significa que le abrimos las puertas a la universidad para que tengan un cupo en alguna carrera bajo una modalidad especial? Y así incrementamos los indicadores de ingreso, o sea, de cobertura y también de permanencia en la universidad, y cumplimos con los requisitos de calidad. Incorporamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje las lógicas culturales que portan estos jóvenes que ingresan a la universidad y que tienen esta característica en particular. ¿Qué significa? ¿Qué implica entonces la interculturalidad en la universidad y el ejercicio disciplinar en torno a los conocimientos que se sitúan en torno a la diversidad cultural? Es un tercer problema que es de bastante complejidad y que además lleva por correlato a una definición de lo que queremos como sociedad. Recuerden que por definición nosotros pertenecemos a una construcción histórica que se configura en la estructura del Estado-Nación. Un Estado, una nación. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado a través de
algunos formatos agenciales como la escuela, es precisamente construir esa nación. En nuestro caso particular, la nación chilena. Más de algunos de ustedes que tienen ya alguna edad, no si los más jóvenes, se recordarán cómo la escuela había que cantar todos los días lunes el himno nacional. Y cómo a uno, cuando estaba en la escuela básica, le enseñaba una serie de recursos literarios que incorporaban el concepto de nacionalidad, las poesías, que ensalzaban la nación. Yo me acuerdo una en particular, banderita chilena, no sé si 3 colores son, blanco, azul y rojo, lo llevo en mi corazón, ¿cierto? Tanto que me lo hicieron repetir que finalmente me la terminé aprendiendo, ¿no? Terminé aprendiendo esta poesía. O sea, un Estado, una nación. ¿Cómo incorporamos la dimensión intercultural en una estructura que está diseñada y está pensada para una nación? ¿No será entonces que del momento de que se crea una ley, como la ley indígena, y se reconoce el tema de la diversidad cultural a través de políticas específicas como la política de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, no será entonces la hora que la sociedad chilena enfrente el problema en una dimensión mayor, en torno a si en realidad la construcción de un Estado-nación, un Estado, una nación, es coherente con la construcción de una sociedad multicultural, intercultural o diversidad cultural, como ustedes quieran llamarla. Este es un cuarto problema de fondo y que tiene que ver cómo nosotros construimos esta sociedad. Un tema que nos ha explotado en la cara este año 2011 de manera dramática, porque las reivindicaciones estudiantiles en torno al sistema educacional chileno no solo está la cuestión funcional respecto al tipo de financiamiento de esa educación, sino el rol que cumple esa educación en la construcción social y en el tipo de país que queremos. Un cuarto, bueno, y en este caso el rol de la universidad no deja de ser menor. O sea, si la universidad no incorpora en su ejercicio, no lleva la interculturalidad dentro de ella, difícilmente la universidad podría aportar al debate en torno a la construcción del Chile que queremos para el futuro. Difícilmente, por lo menos en estos términos. Difícilmente. Por lo tanto, el tema de la decolonización del conocimiento pasa a ser un eje sustancial para entender el quehacer intercultural dentro de las universidades y la articulación de las universidades con el entorno. Entendiendo que la relación de las universidades, sus académicos, sus funcionarios con el entorno no es una relación asimétrica, sino es una relación, o debiera ser una relación horizontal, donde se interactúa de manera equitativa. Es cierto, donde algunos tienen algunas competencias, pero otros tienen otras. Yo eventualmente podría tener la competencia del ejercicio historiográfico, porque soy historiador, pero la persona con la cual yo interactúa a lo mejor tiene el ejercicio o la competencia de la vivencialidad histórica. O sea, yo como historiador no podría construir esa historia, no podría explicitar esa historia sin relacionarme con esa vivencia histórica. Por lo tanto, tengo que cambiar el giro de cómo me vinculo, no a través de una relación asimétrica donde uno es especialista y otro es reciprocitario esa especialidad, sino más bien donde ambos dialogamos en función de nuestras dimensiones. Por lo tanto, el ejercicio dialogante pasa a ser relevante para la superposición de la interculturalidad. Sin este es imposible ni siquiera enunciarlo. Un último elemento que a mí me resulta interesante es la reproducción de la discriminación. Yo lo señalaba anteriormente, siguiendo este autor peruano, Tubino, que hace una distinción entre interculturalidad e interculturalidad crítica, señalando la segunda como aquella que enfrenta el problema de la discriminación. Si tomamos en cuenta lo que yo les dije en un comienzo, que a mi entender lo que se ha generado en Chile desde las políticas públicas donde estamos las universidades, recuerden que las universidades públicas, quieran o no, somos parte del Estado, se quiere o no, parece que más no se quiere que se quiere.
pero somos parte del Estado. Y por lo tanto somos reproductoras de las políticas públicas. Si nosotros tomamos en cuenta eso, lo que tendríamos en Chile entonces es una reproducción más que de un ejercicio intercultural, tendríamos una reproducción de un ejercicio bicultural. ¿Y esto qué implica entonces? A mi entender implica un fenómeno muy complejo que es la configuración del gueto. Y le voy a explicar cómo yo entiendo esta reproducción del gueto. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Educación con la política o el programa de educación intercultural de niños? Lo que hace, reconoce una realidad. Dice, mire, nosotros tenemos una realidad indígena que tiene algunos problemas, como por ejemplo la pérdida de la lengua. Y esa realidad indígena se ubica en determinado contexto, por lo general rural. Mire, acá tenemos una escuela donde el 90% de los niños que están en esa escuela son mapuche, o son aymara, o son quechua, o son coya, en fin. Como tenemos esta realidad, entonces aplicamos una política específica. A esos niños les aplicamos un modelo que llamamos educación intercultural. A ese niño le aplicamos, a partir de esa educación intercultural, un currículum específico que contiene metodologías y contenidos también particulares. Y por lo tanto hacemos este ejercicio de valorización de lo cultural solo en ese universo específico, ese colegio específico. Sin embargo, esta bajada desde la dirección central hacia esa experiencia particular en un colegio olvida que ese colegio está ubicado en un entorno. ¿Y qué está ocurriendo en Chile hoy? Solo en el ámbito educacional, ni siquiera me acoplo a los restantes. Es que hoy día desde la educación intercultural estamos enseñando a un grupo de jóvenes, un grupo de niños, a valorar su identidad y a partir de ese valor reivindicar ante la sociedad dominante, pero a esa sociedad dominante no la incorporamos dentro del ejercicio intercultural. O sea, a un pequeño grupo lo fortalecemos desde el punto de vista de reconocer su identidad, de recuperar, aunque sea parcialmente, algunos elementos que configuran su identidad, como algunas prácticas, reactivar el uso de la lengua, etcétera, etcétera. Sin embargo, el entorno, nada de eso lo enseñamos. Y el entorno, entonces, cada vez es más ajeno a esta experiencia particular. ¿Qué es lo que está generando, a mi entender, esto? Hielos bastante complejos. Porque estos jóvenes estudiantes más tarde van a ser estudiantes universitarios, algunos de ellos, y probablemente muchos además van a ser dirigentes estudiantiles o dirigentes de sus organizaciones, y a partir de este aprendizaje le van a exigir a esta sociedad mayor, a esta sociedad dominante, sus derechos. Pero a esa sociedad dominante no le hemos enseñado absolutamente nada de que es necesario respetar el derecho de otros. Nada. Entonces, para mi entender, una educación intercultural focalizada, ya sea en una experiencia particular en una universidad, ya sea en una experiencia particular en algún colegio, es el camino equivocado. Porque la interculturalidad tiene que estar inmersa en el conjunto del sistema educacional. Si no, generamos este fenómeno de gueto, que es un gueto doble, porque se comete un segundo gran error. A niños mapuches le enseñamos contenidos mapuches. A niños aymaras le enseñamos contenidos aymaras. A niños coyas le enseñamos contenidos coyas. A niños atacameños le enseñamos contenidos atacameños. Pero a esos niños mapuches no le enseñamos contenidos de los atacameños, no le enseñamos los contenidos de los aymaras, no le enseñamos los contenidos de los coyas. A esos niños aymaras no le enseñamos contenido de los mapuches y así sucesivamente. Por lo tanto, en vez de abrirse la formación a efectos de generar ese diálogo que pasa por la comprensión que tiene que ver con el conocimiento del otro, lo que hacemos cada vez es cerrar más los espacios.